¿Cuántas historias conocen, sean antiguas o actuales, acerca de la persecución que padecen los cristianos, nuestros hermanos, de esa persecución que padecen por causa de la fe? ¿Conocen historias de estas? Quizás sí, y quizás muchas. Mi hermano, cuando tú oyes esas historias, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué percibes? ¿Cómo te sientes? ¿Qué impacto se produce en ti cuando tú oyes que a hermanos en la fe los están persiguiendo, los están sacando de sus comunidades o inclusive los están matando? ¿Qué sientes cuando escuchas eso? Quizás piensas que están muy lejanas, ¿verdad? Dices, bueno, pues están, sí, pasan allá, inclusive aunque sea dentro de nuestra república, pero bueno, están lejos de nosotros, lugares apartados, lejanos, y ya si son otros países del mundo, bueno, pues piensas que están muy lejanas, y qué bueno que tú no tienes que enfrentarte a ellas. ¿Y si llegaran? ¿Y si la persecución llegara aquí a nosotros? ¿Qué vas a hacer? Si la persecución te llega, ¿qué vas a hacer? Hechos capítulo 3, la predicación de la semana pasada. Pedro y Juan van al templo, se encuentran a la entrada de la puerta la hermosa con un cojo de nacimiento y obran un milagro, y aquel cojo es sanado. La gente, todo el pueblo que está por ahí se junta, y Pedro predica un gran sermón. Eso es el capítulo 3. Hoy nos toca el capítulo 4, que va inmediatamente, la historia es inmediata, es el mismo momento que estamos dejando el capítulo 3. Vamos a meditar hoy en este capítulo 4, no solamente los 22 versículos que acabamos de leer, sino nos vamos a ir hasta el verso 31. Y vamos a dividir la predicación en dos partes, en las partes que de manera natural el texto nos presenta. Y el primer punto es: inician las hostilidades. Inician las hostilidades. Y tengan su Biblia abierta, ya lo leímos, pero sigan la lectura. Y en los primeros 4 versículos vamos a encontrar el motivo de la persecución. ¿Cuál fue el motivo de la persecución? Versos 1 y 2 dice que los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, vinieron sobre Pedro y Juan. Estos gobernantes estaban resentidos. Esto significa, estaban muy molestos, estaban indignados, estaban muy disgustados, estaban enojados, fuertemente enojados. El motivo de su indignación era que Pedro y Juan estuvieran enseñando al pueblo y anunciando en Jesús la resurrección de los muertos. Por eso estaban enojados. Miren, por un lado, el enojo era porque solo ellos, en ese grupo venían los sacerdotes, y el enojo era porque solo ellos podían enseñar. En todo caso, ellos eran los únicos que podían autorizar a alguien más que enseñara al pueblo. Por otro lado, muy puntualmente venían por ahí los saduceos. Y los saduceos se veían atacados en su doctrina. Uno de los puntos principales de la creencia de los saduceos era más bien que no creían en la resurrección de los muertos. Entre otras cosas, ellos no creían en los ángeles,
gentiles no creían en los seres espirituales, no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, la enseñanza de los apóstoles que se basaba en la resurrección, pues les incomodaba porque hablaban acerca de lo que ellos no creían. Verso 3. Estos gobernantes, sin más, apresaron a Pedro y a Juan y los pusieron en la cárcel. Dice ahí, porque ya era tarde. ¿A qué horas eran más o menos cuando Pedro y Juan obraron esta sanidad? Las 3 de la tarde, ¿se acuerdan? Las 3 de la tarde, cuando iban al templo a orar. Bueno, imaginen, eran las 3 de la tarde, ven a esta persona, entablan una breve conversación con él, obran el milagro de sanidad. Después de esto, el pueblo judío que estaba por ahí en el templo se empieza a dar cuenta, imagínense, pues empieza a pasarse la voz, oye, pasó, y ahí van, y se empiezan a juntar. Cuando ya están ahí todos juntos, Pedro se levanta y predica, y como se nos dijo la semana pasada, bueno, lo que tenemos registrado allí en el libro de los Hechos, bueno, debe ser un extracto de la predicación que en realidad hizo Pedro. Y después de esto, bueno, seguramente Pedro y Juan se quedaron ahí con algunos que se acercaron para estarles preguntando cosas y les estaban enseñando. Entonces imagínense, todo esto pasó y como ustedes saben, el día se acababa a las 6 de la tarde. Entonces seguramente ya era muy muy cerca de esa hora, y por eso fue que Pedro y Juan ya no fueron enjuiciados, sino que fueron puestos en la cárcel. Versículo 4. Lucas inserta aquí un dato muy importante. Sí, ya las autoridades están actuando en contra de los apóstoles, pero Lucas nos dice que muchos de los que habían oído de la palabra creyeron. Y dice que esta ocasión fueron como 5,000, contando solamente a los varones. Sí, ese mensaje había producido fruto, más fruto que el del día de Pentecostés. Versos 5 y 6. Al día siguiente, dice, se reunieron los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los de la familia de los sumos sacerdotes. Esto es, se reunió todo el concilio en pleno. Todo el concilio se reunió. Espero que recuerden que en Semana Santa, cuando hablamos del juicio injusto del Señor Jesús, algo mencionamos de cómo estaba integrado este concilio y cuál era la manera en la que debería funcionar. Espero que lo recuerden. Porque ahora, en esta ocasión, el concilio sí respetó las formas. Acuérdense que una de las cosas es que ellos no podían enjuiciar a nadie en la noche. Por eso es que habían puesto en la cárcel a Pedro y a Juan el día anterior y esperaron hasta el nuevo día para poder hacerlo. Bueno, solamente recordemos que en el caso del Señor Jesús, quebrantaron flagrantemente este requisito. Pero bueno, puntualicemos lo que podemos encontrar en estos primeros 6 versículos. ¿Por qué apresaron a Pedro y a Juan? ¿Por qué los apresaron? Por el enojo de los gobernantes. Por eso los apresaron. Porque Pedro y Juan no se apegaron a su autoridad, porque ellos enseñaban y hasta obraron un milagro sin su autorización. No se apegaron al orden establecido. Además, su predicación y su enseñanza los incomodaba porque los atacaba fuertemente y los señalaba también como culpables. Aparentemente aquellos gobernantes eran hombres de Dios, seguían a Dios, buscaban a Dios, pero ahora, cuando se proclamaba el verdadero mensaje de Dios y se mostraban las poderosas pruebas
de su veracidad divina, ellos se indignaron, se enojaron. Esto les causó una gran incomodidad. Pero eso no era raro. Antes, el mismo Mesías, el Rey, había estado ahí entre ellos, con ese mensaje y con esas pruebas poderosas de su divinidad. Y también lo habían rechazado. El mensaje del Evangelio siempre causará molestia a todo y a todos aquellos que no son de Dios. El cuestionamiento de las autoridades. Verso 7. La pregunta que los gobernantes hicieron a Pedro y a Juan fue: ¿con qué potestad o en qué nombre han hecho ustedes esto? ¿A qué se refiere esto? Obviamente, de manera básica, primordial, y por lo que el mismo Pedro dice allí en el verso 9, esta pregunta se refiere a la sanidad de aquel hombre cojo de nacimiento. Pero saben, quizás también pudiéramos incluir, por lo que se menciona en el verso 1, que también preguntaban acerca de por qué estaban enseñando al pueblo. ¿Con qué poder, con qué autoridad? ¿Quién les autorizó a ustedes para estar enseñando y sobre todo para estar obrando milagros? Notemos, mis hermanos, notemos. La pregunta de los gobernantes no niega el hecho de la sanidad. El punto es que los gobernantes judíos quieren saber quién les había dado el poder y la autoridad para hacerlo. Porque ciertamente no habían sido ellos. Y como ya mencionamos, estos hombres entendían que solo ellos podían autorizar a alguien para que enseñara. Y si se había obrado un milagro, eran solo ellos quienes deberían determinar si ese milagro en realidad venía de parte de Dios. La predicación de Pedro. Lo que encontramos a continuación en los versos 8 al 12 es que Pedro no desaprovecha la oportunidad y vuelve a predicar. Ahora lo hace a los gobernantes judíos. Dice ahí, empieza diciendo: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. No podía ser de otra manera. Solo estando lleno del Espíritu Santo es que Pedro pudo hablar como lo hizo. No podía de otra manera. Esto es lo que el Señor Jesús les había dicho estando con ellos. Lucas 12, del 11 al 12, recuerda esas palabras. El Señor les dijo a sus discípulos: cuando los traigan a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen por cómo o qué habrán de responder o qué habrán de decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en la misma hora lo que ustedes deben decir. Otro texto en el que el Señor Jesús habla de lo mismo a los suyos es Mateo 10, del 17 al 20. Llenura del Espíritu para poder predicar con valor y con poder. Hermanos, no nos olvidemos de este importantísimo detalle. Veamos el mensaje. Y puntualizamos lo que Pedro dijo allí en los versículos 8 al 12.
Él empieza diciendo gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Pedro está allí, ante los gobernantes, y a ellos es a quien se dirige directamente. No les dijo, miren, las personas, el pueblo, no, está ante ellos y se dirige directamente a ellos, gobernantes y ancianos de Israel. Y ahora Pedro les pregunta, más bien hace alusión a la pregunta que estos gobernantes les habían hecho. Yo no sé si el planteamiento suena un poco a que Pedro dice, es una pregunta un tanto sin sentido. Pues se les interrogaba, dice el texto, acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Es decir, en realidad, la sanidad de un hombre ameritaba que los hubieran apresado, que los hubieran dejado una noche en la cárcel y ahora se les presentara ante todo el concilio solo para preguntarles eso. Pues bien, Pedro, a pesar de esto, declara enfáticamente que el milagro de sanidad fue hecho en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ustedes me preguntan con qué autoridad o en el nombre de quién nosotros hicimos esto. Lo hicimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por su poder, por su autoridad. Pedro pudo decir, me preguntaron en nombre de quién, yo les digo en nombre de Jesús, y ya. Pero Pedro no se conformó con responder esa pregunta. Él aprovechó la oportunidad y les predicó el mensaje de salvación. Y vean cómo empieza. Empieza acusándolos directamente. Ustedes lo crucificaron. Ahí está, enfrente de todos ellos, ¿eh? ¿Se acuerdan cuántos eran? 71, ¿se acuerdan? Debía ser el número 71, ¿no? Ahí está, delante de todos y les dice, ustedes lo crucificaron. Y esto no es otra cosa más que les está señalando su pecado. Y sigue diciendo, pero Dios lo resucitó de los muertos. Las intenciones de los hombres no frustraron el plan de Dios. Al contrario, fueron parte del plan de Dios para consumar ese plan. Pero Pedro no solamente les lanzó la acusación, ahora él utiliza las Escrituras. Y la utiliza para llevarlos a la reflexión, para mostrarles que están en un error. Les dice, este Jesús, que es la piedra reprobada por ustedes, ha venido a ser cabeza del ángulo. Pedro está citando aquí el Salmo 118, 22. No se trataba, Pedro los lleva a reflexionar, no se trataba puntualmente de la sanidad de un hombre, sino del rechazo al Señor Jesús, a quien ellos habían reprobado y lo crucificaron, creyendo haber acabado con él en ese momento. Pero él era el Mesías. Y muestra de ello es que Dios lo había resucitado. Y por esto, esa piedra desechada por los gobernantes llegó a ser la piedra principal sobre la cual se edificaba toda la construcción. Estos gobernantes necesitaban ser llevados a eso, a reflexionar, a hacer conciencia de su error, a hacer conciencia de su pecado. Y Pedro concluye, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si Pedro los acusó, pero no los dejó en una condenación irremediable, él les presentó también la oportunidad de salvación. Para ello, solo debían, como lo ha hecho
la multitud del pueblo reconocer su pecado, arrepentirse y creer en Jesús como el Mesías Salvador que Él es. Vean estos tres aspectos: acusación o señalamiento de pecado, 1; llamado a la reflexión, 2; y presentación de la oportunidad de salvación en Cristo Jesús, 3. Esto implica la predicación del Evangelio. Eso es la predicación del Evangelio. Eso fue lo que hizo Pedro. Aquel hombre que unos días atrás se había atemorizado por la acusación de una sierva, de una mujer de la condición más humilde, cuando lo señaló de que estaba con Jesús, él se atemorizó y negó. Pero ahora, con el poder del Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo, él ahora da testimonio delante de las máximas autoridades del pueblo judío. La respuesta de los gobernantes, versículos 13 al 18. Pedro había hablado lleno del Espíritu Santo. Los gobernantes lo escucharon y respondieron de esta manera. Vieron, dice ahí, que vieron el denuedo de Pedro y de Juan. Denuedo significa hablar con toda libertad, pronunciarse sin reserva alguna. Es decir, los gobernantes habían quedado impactados por la forma en la que Pedro les había hablado. Quedaron impactados porque sabían que ellos, esos dos hombres que estaban ahí, eran hombres sin letras y del vulgo. Esto es, ellos no habían recibido ninguna formación formal rabínica. Eran sin letras. No eran del grupo sacerdotal o del grupo de los escribas. Eran del vulgo. Y sin embargo, habían hablado poderosamente y citando correctamente las Escrituras. Por esto, les reconocían que habían estado con Jesús. Aquellos gobernantes no pudieron pasarlo por alto. Poco tiempo atrás habían escuchado al mismo Señor Jesús y muchas veces se habían enfrentado a Él sin éxito alguno. Porque siempre el Señor, también con las Escrituras, los había dejado callados una y otra vez. Y ahora están ahí, aquellos dos hombres, haciendo exactamente lo mismo. Por eso, al mirarlos a ellos, recordaron a aquel de quien esos dos estaban dando testimonio. Y esto también es importante. No los vieron a ellos, vieron al Señor Jesús en ellos. Pero no podían, los gobernantes no podían decir nada en contra. No podían negar el milagro, porque dice el texto que allí estaba el hombre que había sido sanado, a quien ellos, igual que todo el pueblo, conocían perfectamente. Lo llevaban todos los días, a esa hora, a esa puerta por donde todos ellos pasaban todos los días. Lo conocían. Qué dureza del corazón de aquellos hombres. Ahí tenían en ese momento una prueba más. Y digo una prueba más porque de hecho, acuérdense, ellos mismos sabían de la resurrección del Señor Jesús. Fueron informados por la guardia, ¿se acuerdan?
y aquello tampoco lo podían negar. Una prueba más. Y aún así, aquellos hombres no creyeron. Una vez más estaban, como siempre, sin respuesta, sin argumentos. Estaban atrapados. Y por eso, dice el texto, que los hicieron salir del concilio, los sacaron, para que ellos, ya en privado, pudieran hablar sin comprometerse. Y se preguntaron, ya que estaban solos, se preguntaron, ¿qué deberían hacer? Porque reconocían que no podían negar aquella señal, aquel milagro, no lo podían negar, ahí estaba. Y por eso, para que no se divulgara más entre el pueblo, lo que acordaron fue amenazarlos para que no hablaran más en el nombre del Señor Jesús. Los amenazaron para que ya no hablaran ni predicaran de Cristo. Entonces dice que ya llegaron a este acuerdo, los llamaron y eso hicieron. Los intimaron. Esta palabra significa les ordenaron. Les ordenaron que en ninguna manera hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Escribe uno de los famosos predicadores y comentaristas bíblicos de nuestro tiempo. Irónicamente, a los primeros creyentes se les debió ordenar que se callaran, mientras que a muchos cristianos modernos se les debe ordenar que hablen. Tiene razón, ¿no es cierto? A Pedro y a Juan les mandaron enfáticamente, con amenazas, ya no hablen. Y a los cristianos de ahora se nos tiene que estar recordando que la orden es: vayan y hablen. Brinquemos al versículo 21 y 22, que refuerzan esto de los versículos 14 al 18 que acabamos de comentar. Los gobernantes no pudieron hacer nada más. Simplemente los amenazaron y los soltaron. Los soltaron porque no había ningún modo de castigarlos. Los soltaron porque el milagro de sanidad era evidente. Los soltaron porque el pueblo glorificaba a Dios por eso, y si se metían con ellos, pues iban a quedar bastante mal. Estos gobernantes no podían ir en contra de lo que era evidente. Cualquier castigo los hacía negar lo que todos habían presenciado. Y por eso solo los amenazaron y les ordenaron que se callaran. Así empezó la hostilidad en contra de la iglesia, por ir en contra de las autoridades. Pedro y Juan habían hecho un bien, pero por no seguir las reglas de los gobernantes, estos sintieron que esas cosas iban en contra de ellos. Y en realidad así era, tenían razón. Mas los apóstoles no hicieron esto solamente por molestarlos o ir nada más ir en contra de ellos por ir en contra de ellos, sino porque el mensaje del evangelio de salvación va a ir irremediablemente en contra de cualquier sistema de este mundo, aun y cuando ese sistema pretenda estar basado en Dios, no importa. El mensaje del evangelio siempre va a ir en contra de todo esto. Aquellos apóstoles fueron amenazados para que se callaran, por no apegarse al estatus de ese momento.
aunque quienes lo hicieron, quienes los amenazaron, no tenían razón alguna para hacerlo. Los que se pusieron a ellos no podían argumentar nada en contra. Pero como ese mensaje les ofendía, porque no se apegaba a sus reglas, a sus pensamientos, ellos quisieron callarlos. Pero los discípulos aprovecharon esa oportunidad para seguirlo haciendo, para seguir predicando del Señor Jesús y del mensaje de salvación. Inclusive lo aprovecharon y lo hicieron a los gobernantes del pueblo. Hoy, mis hermanos, hoy, aparentemente las autoridades no se oponen a nosotros tan solo por hacerlos, no se oponen. Pero ¿qué pasará en un futuro? Puede, como van las cosas, que no sea tan inverosímil la idea de que en breve tiempo pudiéramos empezar a padecer hostilidad por parte de los gobiernos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hoy no estamos sufriendo una persecución física, pero sí una cultural y muy fuerte. Miren, por un lado, el mundo de hoy es un mundo secularizado. ¿Qué significa esto? Que cada vez más quiere sacar a Dios de absolutamente todo. No quieren saber de Dios, no quieren oír de Dios, quieren sacar a Dios de absolutamente todo su mundo. Es más, si pudieran sacar a Dios hasta de las iglesias, lo hacían. Y por eso las personas, la cultura, solo viene y te dice, oye, ¿tienes fe? ¿Tú crees en Dios? Ah, bueno, está bien, no hay problema. Pero ¿sabes qué? Vive tu fe, vive tu religiosidad o como le vayan a llamar, vívela en privado, en privado. Si a ti te gusta orar y cantar, hazlo tú en privado solito. A mí no me hables de eso. Y mucho menos pretendas que yo me una a tus creencias. No lo hagas. Con esto pretenden callar la predicación del Evangelio. Pero el mundo actual no solamente es secularista, también es pluralista. Y predicar que solo en Cristo hay salvación, que solo en Cristo encontramos el camino al Padre, es declarar que esa es la verdad, la única verdad. Y el mundo no tolera eso hoy. Hoy no acepta que haya verdades absolutas. Hoy se tiene que ser inclusivo, ¿verdad? Hay que meter a todos entran. Entonces todas las religiones son buenas, todas las creencias son buenas, todo está bien. Decir que solamente en Cristo es algo que no lo pueden aceptar. Y por eso se molestan y se ofenden. Y por eso quieren callar la predicación del Evangelio. Pero una cosa más. Al mundo hoy le ofende el mensaje del Evangelio porque no se apega a sus pensamientos, a sus intereses, a lo que consideran correcto. El mundo no quiere escuchar el Evangelio porque va en contra de su normalización del pecado. Porque quieren ser libres de hacer todas las aberraciones que quieran, sin que nadie les diga nada. Y por eso no les gusta el Evangelio. Se molestan, se ofenden y quieren callar la predicación del Evangelio. Y si acaso alguno se atreve a levantar la voz y predicarlo, bueno, recibe las amenazas.
y recibe las amenazas de que pagará las consecuencias si insiste en hacerlo. Y saben, claro que las paga. El mundo hoy, la cultura hoy, pretende callarnos. ¿Qué vamos a hacer? Pero sabes, voy a ser más punzante con la pregunta. ¿Qué estamos haciendo en realidad? No es que vamos a hacer. ¿Qué estamos haciendo en realidad? ¿Estamos predicando el Evangelio? ¿De verdad estamos predicando el Evangelio? Tristemente, nosotros sí nos estamos callando. Nosotros sí nos estamos callando. Y por eso el mundo no se incomoda con nosotros. Punto número 2. ¿Cómo respondió la iglesia a la hostilidad? Versículos 23 al 31. Es cierto, no estamos en la misma situación de la iglesia primitiva, porque nosotros sí nos estamos callando. Pero debiéramos estar en esa misma situación que aquella primera iglesia, que por estar predicando fue amenazada para que no lo siguiera haciendo. Y si estuviéramos así, entonces sí podríamos preguntarnos, ¿qué vamos a hacer? Pues bien, veamos qué fue lo que hizo aquella primera iglesia. En primer lugar, dejaron muy en claro que no se iban a callar. Versículos 19 y 20. Pedro y Juan no se amedrentaron. Estaban ahí ante todo el concilio, las máximas autoridades, y ellos no se amedrentaron. Cuando fueron amenazados y les ordenaron que se callaron, ellos dijeron, bueno, está bien, y simplemente se quedaron callados y se fueron. No hicieron eso. Es más, ni siquiera pretendieron dar una respuesta adecuada, así muy diplomática, ¿verdad? Algo que no los ofendiera, no los molestara, pero bueno, algo que quisieran escuchar. No, ni siquiera se preocuparon por eso. Ellos fueron muy claros, muy precisos, enfáticos. No iban a obedecer esa orden de los gobernantes. Y llevaron a esos supuestos hombres de Dios a que ellos mismos determinaran qué era lo correcto. Les dijeron, bueno, juzguen ustedes, si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Su respuesta fue contundente. No los iban a obedecer, no se iban a callar, seguirían hablando, enseñando, dando testimonio de lo que ellos mismos habían experimentado y que era la orden que habían recibido del Señor. ¿Vamos a obedecer al Señor? ¿A ustedes? No. Buscaron el apoyo y la fortaleza en sus hermanos en la fe. Verso 23. Dice que vinieron a los suyos y contaron todo lo que les habían dicho. Pedro y Juan no salieron corriendo, ¿va? No se fueron de la ciudad, no se fueron de Jerusalén, no se fueron a esconder. Ellos fueron a los suyos, a los hermanos en la fe. Y es que, mis hermanos, las cosas en la iglesia deben ser siempre espirituales.
dirigidas a obedecer al Señor. Y por eso, cualquier cosa debe darse dentro del seno de la iglesia, con aquellos que comparten los mismos intereses, la misma fe, la misma visión. A lo largo de la historia de la iglesia, cada vez que ésta ha estado en persecución, se ha unido más. La persecución, lejos de disolver la iglesia, la une más y la fortalece. Y cuando llegaron con los suyos, lo siguiente que hicieron fue orar. Oraron. Versículos 24 al 30. Cuando oyeron las amenazas, dice ahí, que alzaron unánimes la voz, es decir, oraron unánimes, acuérdense, unánimes, otra vez esta palabra. Unánime significa ¿qué? De común acuerdo, con el mismo pensamiento. Escucharon aquello y con la misma idea, con el mismo pensamiento, con el mismo sentir, estando de acuerdo, empezaron a orar. Y su oración inició reconociendo la soberanía de Dios. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y declararon que aquello que estaba pasando era el cumplimiento de lo que ya estaba profetizado. Y siguen diciendo que por boca de David tu siervo dijiste. Y entonces, en su oración, se refieren al Salmo 2, versículos 1 y 2, donde se habla, dice que las gentes se juntarían en contra de Dios y de su ungido, de su Mesías, de su Cristo. Quiero que notemos algo. Aquellos cristianos tenían perfectamente claro que la persecución no era contra ellos, que la hostilidad era contra Dios y contra el Señor Jesucristo. Ellos no importaban, a final de cuentas era contra Dios. Los acontecimientos que ellos estaban experimentando solo eran el cumplimiento de esa profecía. Y ellos empiezan a mencionar a Herodes, a Poncio Pilato, a los gentiles, es decir, a los romanos, e inclusive al mismo pueblo de Israel. Todos estos se juntaron, como decía el Salmo, y se confabularon en contra del Señor Jesucristo. Pero no obraban por ellos mismos. Eso era lo que Dios había determinado de antemano. Dios es el soberano. Y su palabra siempre se cumple. Y sus planes se cumplen. Y Dios utiliza a los que a Él se oponen para cumplir esos planes, sin que estos que se oponen a Él queden eximidos de su responsabilidad. En su oración ellos están diciendo que reconocen que Dios es quien tiene todo bajo control. Nada de lo que estaba pasando escapaba a su soberanía, nada. Pero no solo declararon esto, en su oración también pidieron tres cosas. Que fuera el Señor el que tratara con ellos. Ahora, Señor, mira sus amenazas. No dijeron, Señor, danos fuerza y poder y ahorita vamos a ir nosotros y va a ver cómo les va a ir. No, nosotros no. Señor, mira sus amenazas. Que fuera el Señor el que se encargara del asunto. Segunda cosa,
Pidieron que con todo denuedo hablaran de la palabra. No pidieron encontrar un lugar donde pudieran esconderse. No pidieron encontrar un lugar y tener los medios para huir. No pidieron que sus enemigos fueran eliminados. No pidieron que sus enemigos dejaran de perseguirlos. Pidieron solamente más valor para seguir hablando de la palabra de Dios. Con todo denuedo, sin reservas, sin importar las consecuencias. Y en tercer lugar pidieron que el Señor siguiera confirmando la veracidad de ese mensaje por medio de sanidades, señales y prodigios mediante el nombre del Señor Jesús. La respuesta de Dios, verso 31. Hubo una respuesta inmediata de parte de Dios, una respuesta que tuvo una manifestación física. El lugar en que estaban congregados tembló. Y entonces, otra vez, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y empezaron a hablar en lenguas, y empezaron a danzar y a saltar, y empezaron a hacer todo eso. Fueron llenos del Espíritu Santo, ¿y qué? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Lo mismo que el día de Pentecostés. Lo mismo que Pedro ese día ante los gobernantes. La iglesia, aquellos discípulos fueron otra vez llenos del Espíritu Santo. Y esa llenura les impulsó a seguir predicando el Evangelio con todo valor y sin reservas. Esto fue lo que la iglesia hizo ante las amenazas de los gobernantes para que dejaran de predicar del Señor Jesús. Así enfrentó la iglesia esta primera prueba de hostilidad y de oposición. Y otra vez lo digo, a lo largo de la historia de la iglesia, los verdaderos creyentes, en lugar de callar, se fortalecen y siguen predicando. La persecución ha servido siempre para fortalecer a la iglesia, consciente de que nada de eso, por difícil que pueda ser, escapa a la soberanía de Dios. Mis hermanos, para que el mensaje de hoy se complete, necesitamos aplicarlo a nosotros mismos. Y por eso vuelvo a las preguntas de hace un momento. ¿En realidad estamos predicando el Evangelio con todo denuedo? ¿Estamos incomodando al mundo por nuestra predicación y por nuestra forma de vida? Debemos ser muy sinceros. Debemos dejar que la palabra haga mella en nosotros. Y debemos aceptar que la respuesta es no. No estamos predicando el Evangelio con todo denuedo. No estamos impactando ni incomodando al mundo por esa predicación. No lo estamos haciendo. Y eso, mis hermanos, debiera sacudirnos. Y sacudirnos fuertemente.
La cultura del mundo en que hoy vivimos nos empuja a callar y lamentablemente nos estamos callando para no ofenderlos, para no quedar mal, para poder encajar un poco con ellos. Y eso es triste. Nos amoldamos más al mundo que al Señor Jesucristo y su palabra. Además del secularismo y del pluralismo que ya mencionamos, el individualismo, que raya en un total egoísmo, nos hace a nosotros estar más preocupados por nosotros mismos, viviendo de una manera indolente y hasta mundana. Nos preocupamos más por alcanzar el éxito según el criterio de esta cultura que crecer espiritualmente, que crecer en el conocimiento del Señor, que estar llenos del Espíritu Santo. La iglesia primitiva obró con poder, no solo porque recibió el Espíritu, es decir, porque fue bautizada por el Espíritu, sino porque una y otra vez estuvo llena del Espíritu Santo. Por eso, mis hermanos, cuánta necesidad tenemos de esa llenura del Espíritu. Porque como ellos, como aquellos nuestros hermanos, nosotros también ya tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Pero debemos buscar el estar siempre llenos de Él, lo cual no se logra más que llenándonos abundantemente de la palabra de Dios y obedeciéndola, llenándonos del Espíritu y vaciándonos de todo lo mundano. Evitemos el error tremendo de que en lugar de incomodar al mundo, nos estemos amoldando a él. El mundo actual, de una manera muy sutil, nos empuja a callar. Y tristemente nos estamos callando. ¿Cuánta necesidad tenemos de imitar a aquellos primeros cristianos? Por eso, mis hermanos, vivamos en comunión, en una comunión real, verdadera, profunda. Vivamos en unidad, apoyándonos y fortaleciéndonos unos a otros para que podamos crecer espiritualmente. Oremos juntos, no para ser librados, sino para predicar con denuedo el Evangelio, y mostrémosle al mundo que nosotros tampoco nos vamos a callar, porque vamos a obedecer al Señor por sobre cualquier cosa. Cuando preparamos la predicación y se las exponemos, así como oran al final de ella, de verdad nosotros sí esperamos que el mensaje haga mella en los corazones. Y si en este día la meditación de la palabra hace reflexionar por lo menos aún, y ese uno en verdad quiere recomponer el camino, solo recuerde que para hacer lo que aquellos primeros cristianos hicieron, tiene a su alcance el mismo recurso, el Espíritu Santo. Tan solo se trata de vivir continuamente lleno de Él. Y cuando meditaba en esto y pensaba en esto que les acabo de decir,
realmente sí vino a mí. El que sería frustrante que ni siquiera uno de ustedes fuera movido, ni siquiera uno. Eso sería muy frustrante. Porque el anhelo es que no solo uno, ni algunos pocos, sino que el Señor nos sacuda a todos nosotros, desde aquí hasta allá. Que el Señor nos sacuda a todos nosotros para recomponer el camino, para que dejemos de estar callados y estemos proclamando el mensaje de salvación. Mi oración es que en realidad podamos recomponer el camino como iglesia.